Buenos días, estimada comunidad. Mi nombre es Eduardo Licanqueo, soy miembro de ICTIEM y uno de los organizadores de esta jornada con mis compañeros aquí presentes, que son los que tienen el paréntesis mod. Y les damos la cordial bienvenida a este curso de cirugía refractiva. Hoy en la mañana tendremos el agrado de contar con la TM Jimena Pulgar, con Carolina Calfuqueo y Macarena Romero, como expositoras que nos contribuirán desde su experiencia académica y práctica. Les recuerdo que en todo momento deben mantener sus cámaras y micrófonos apagadas y si necesitan ayuda o tienen alguna duda, nos mantendremos atentos al chat y pueden referirse directamente a alguna de las personas que tiene el /mod o también pueden hablarnos por Instagram, que nos mantenemos atentos por todas las redes, ¿ok? Les informo también que las dudas deben ser canalizadas en el chat en todo momento y serán respondidas al final de cada bloque correspondiente. Igualmente le informo que la jornada será evaluada, se realizará una evaluación para determinar si existen los conocimientos para poder acreditar la participación y por tanto, valga la redundancia, los conocimientos adquiridos en este ciclo del curso. Dicho examen estará disponible el día lunes y martes durante todos los días para que puedan organizar y buscar unos tiempos que más les convengan para realizar la evaluación, ¿ok? Bueno, sin nada más que agregar, le doy el paso a mi compañera Valentina para que introduzca a la primera expositora. Bueno, para comenzar nuestra jornada el día de hoy, en nuestro primer bloque tenemos el placer de contar con la tecnóloga médica en oftalmología, Jimena Pulgar Yáñez, quien va a comenzar con las generalidades y evaluación de paciente candidato o candidata a cirugía refractiva. Nuestra expositora ha sido jefa de carrera de la Universidad Católica de Valparaíso y actualmente es docente en la Universidad Central de Chile y también en la Universidad Diego Portales. Vamos a esperar un momento para que pueda compartir pantalla. Ahí sí. Hola Valentina, muchas gracias por la presentación. Sí, voy a compartir la pantalla. Dame un segundo. No sé si ahí se alcanza a ver lo que estoy compartiendo. Sí, se ve súper. Ya, excelente. Bueno, primero que todo, darles las gracias por la invitación a este curso. Bueno, a mí la cirugía refractiva es algo que me encanta en realidad, es algo que disfruto muchísimo. Así que espero compartir mi experiencia con ustedes. Yo, como bien dijo Valentina, soy tecnólogo médico ya más o menos hace 17 años. Soy egresada de la Universidad de Chile y durante toda mi vida he trabajado en distintas clínicas, pero actualmente me encuentro dedicada solamente a la docencia. Estoy en la Universidad Central, en donde imparto en este momento la asignatura de cirugía refractiva. Además hago la de campo visual y retina en algunas oportunidades. Y en la Universidad Diego Portales hago la asignatura de análisis de casos clínicos. Y actualmente también estoy haciendo un magíster en educación superior. Así que es un área que me apasiona bastante. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, espero que esta presentación les guste. Vamos a hablar sobre algunas generalidades de cirugía refractiva. No solo tanto de cirugía excimer, sino que otros tipos de cirugías también, como la facorefractiva, el implante de lentes secundarios y una pincelada muy somera por crosslinking. Primero que todo, entonces, vamos a ver que en el fondo, ¿qué es lo que es la cirugía refractiva? ¿Qué es lo que nosotros buscamos con la cirugía refractiva? Esta definición que se ve acá en la pantalla tiene directa relación con lo que es cirugía refractiva excimer.
¿ya? Lo que nosotros buscamos hacer en este tipo de intervenciones es modificar la curvatura corneal para que de esta manera los rayos de luz que no están cayendo en la retina, ¿cierto?, sean capaces de caer en la retina y por lo tanto dejar a nuestro paciente hemétrope, ¿ya? Entonces, en palabras simples, lo que podemos decir es que la cirugía refractiva permite mejorar el estado de refractivo del ojo, ya sea para que el paciente pueda disminuir el uso de sus lentes o prescindir por completo de ellos. ¿Ya? No todos los pacientes, bueno, la gran mayoría sí logra prescindir por completo de sus lentes, pero hay muchos pacientes en los cuales el defecto refractivo que ellos tienen no puede ser corregido de manera total, lo que llamamos una subcorrección, por lo tanto deben permanecer usando lentes, pero con un aumento muchísimo menor del que tenían en un comienzo. Vamos a pasar por un poquito de historia antes de comenzar en los detalles de lo que es la cirugía refractiva. Y este personaje que aparece ahí en pantalla, yo diría que es el más relevante de todos en la historia de la cirugía refractiva, que es el profesor Barraquer, que es el que introduce el término de queratoplastía. ¿Ya? Es el primero que comienza a hablar de este concepto de esculpir la córnea, ¿cierto?, para permitir que estos rayos de luz cayeran en la retina. Entonces, él, en palabras bastante más simples, lo que logra es introducir el concepto de que la refracción del paciente puede ser modificada a través de la modificación de la curvatura corneal. ¿Ya? Hasta antes no se tenía claro el concepto, no se sabía qué es lo que ocurría en la córnea, que hacía que los rayos de luz ahora sí pudiesen caer en la retina. Entonces, este profesor lo que hace es introducir este concepto, que es lo que actualmente utilizamos en el fondo para planificar nuestras cirugías refractivas, es decir, la modificación de la curvatura corneal. Y otro concepto muy importante que él introdujo es esta ley, que es una ley que se llama ley de espesores, ¿ya? Que después cuando ustedes se dediquen a cirugía refractiva, si es que lo hacen, es algo que tienen que recordar por siempre, porque en base a esto, ustedes van a posteriormente planificar las cirugías refractivas. ¿Y qué dice esta ley de espesores? Dice simplemente que si yo remuevo tejido en el centro, ¿cierto?, yo voy a aplanar. Cualquier cosa que implique remover tejido implica aplanar, ya sea en el centro o en la periferia. Por el contrario, en la zona en donde no remuevo el tejido, la zona se encurva. Entonces, la zona en la cual yo remuevo tejido se aplana y por lo tanto pierde poder dióptrico, mientras que la zona que se encurva gana poder dióptrico. ¿Ya? Eso es un concepto súper relevante que vamos a volver a repasar un poquito más adelante. Luego aparece este personaje que también es uno de los personajes más importantes en la historia de la cirugía refractiva, que es el doctor Stephen Trockel, que es el que introduce el concepto de fotoqueratectomía. ¿Ya? Él comenzó experimentando en córneas animales, ¿ya? Y él sugirió el uso del láser Excimer para, en el fondo, modificar la curvatura de la córnea, que es el concepto que había introducido el doctor Barraquer anteriormente. ¿Ya? Él se dio cuenta que esta longitud de onda, ¿cierto?, creaba un proceso que se llama fotoablativo, que permitía, ¿cierto?, tener bastante más precisión en la cirugía refractiva y que, sobre todo, lo más importante era que no generaba calor, por lo tanto, no era perjudicial para la córnea y tampoco era perjudicial para las estructuras aledañas a la córnea. Y lejos, la característica más importante es que le daba cierto grado de predictibilidad, cosa que con las cirugías anteriores, con las técnicas anteriores que se usaban, ya sea con las incisiones relajantes, ¿cierto?, con las incisiones perforantes, no se lograba. Eran un poco como al ojo los cálculos de las técnicas anteriores. Mientras que con el uso del Excimer, ¿cierto?, uno lograba tener mayores resultados en términos de predictibilidad y también en términos de calidad. Y luego aparece esta mujer, que es la doctora Marguerite McDonald, que fue la primera doctora que realizó este proceso de PRK, hasta este momento no se usaba el LASIK todavía, en un ojo humano. Este es como el gran salto en términos de cirugía refractiva, porque acá ya se deja de experimentar un poco y comienza a trabajarse en ojos humanos sanos.
Acá lo que se trató de explicar es que esta longitud de onda, que era de 193 nanómetros, producía una excitación de un tipo de gas que se usaba en el láser excimer, que es esta mezcla entre argón, flúor y helio. Y esta excitación, ¿cierto?, permitía en el fondo la producción del láser, ¿cierto?, que era el que posteriormente iba a producir este fenómeno fotoablativo en la córnea para en el fondo modificar su curvatura. Y todo este proceso lo introdujo en un ojo sano la doctora Marguerite McDonald. Y posteriormente, ya en el año 1989, fue el doctor Pallikaris el que concibe la técnica LASIK como la conocemos hoy en día, pero no fue hasta el año 99 que recién fue aprobada por la FDA y rápidamente se hizo muy popular porque entregaba excelentes resultados. La recuperación de los pacientes era muy rápida, no había tanto dolor como lo existía en la PRK que había introducido la doctora McDonald y por lo tanto presentaba mucho menos malestar para el paciente en el postoperatorio. Por lo tanto, de aquí en adelante comienza el boom de la cirugía refractiva y se comienza ya a masificar, ¿cierto? Para en el fondo modificar la refracción de los pacientes y así hacer que estos pacientes dejaran de usar lentes. Nuevamente volvemos acá al concepto de la ley de espesores y ahora ya lo podemos aplicar a la refracción propiamente tal del paciente. Entonces, el primer dibujo nos muestra cómo sería una ablación miope, en la cual lo que yo hago en la cirugía refractiva es remover tejido de la zona central de la córnea para de esta manera disminuir el poder refractivo de la córnea en esta zona y así hacer que los rayos que antes estaban cayendo por delante de la retina converjan después y sean capaces de caer directamente en la retina. Por otro lado, en la figura B tenemos una ablación hipermetrópica en la cual se remueve tejido de la periferia para así lograr encurvar, ¿cierto?, la zona central de la córnea y de esta manera hacer que esta área gane poder refractivo y así hacer que los rayos de luz que antes estaban cayendo por detrás de la retina ahora sean capaces de caer en la retina. ¿Ya? Por lo tanto, este concepto es lo que rige hoy en día la planificación de las cirugías refractivas, ¿ya? Es lo que nosotros planificamos en el fondo cuando tenemos una refracción de un paciente que necesitamos tratar. Ahora, no es que uno le diga al láser dónde tienen que caer los rayos. El láser automáticamente, al ingresar la refracción del paciente, es capaz de, en el fondo, de discernir o de planificar dónde deben caer los spots de láser para tratar la refracción que tiene el paciente. Ahora, no todo el mundo puede someterse a la cirugía refractiva. ¿Ya? Hay muchos pacientes que llegan con muchas ganas de dejar de usar sus lentes porque les molestan, porque sienten que se ven feos los lentes, ¿cierto? Por una cosa como de estética, o muchas veces también por una cosa funcional. Es decir, por ejemplo, no sé, yo hago tal deporte, entonces los lentes me molestan y si me saco los lentes no veo nada. Entonces, muchos pacientes se acercan con esa inquietud. Pero como yo siempre le digo a los pacientes, uno puede tener todas las ganas del mundo, pero si hay alguna condición, ya sea propia del paciente o del ojo del paciente, que lo impida, hay que buscar otras opciones para permitir que el paciente deje de usar los lentes. Y hay condiciones que son excluyentes para todo tipo de cirugía refractiva excimer, ¿ya? Que quede claro que estoy hablando primero que todo de la cirugía excimer. Lo más importante es la refracción del paciente. Esta tiene que ser estable. Si un paciente cambia su refracción año tras año, tiene que estar modificando sus lentes año tras año, claramente es un paciente que queda inmediatamente descartado. Porque si yo le opero la refracción que tiene este año y el próximo año tiene otra refracción, va a volver nuevamente, ¿cierto? El paciente diciendo, pucha, no quedé bien, ahora veo de nuevo mal, voy a tener que volver a usar lentes, la cirugía no me sirvió de nada, etcétera, etcétera. Por tanto, todos estos pacientes que tienen que cambiar constantemente sus lentes, no son candidatos, por lo menos candidatos óptimos para la cirugía refractiva. Las miopías o las altas hipermetropías que quedan fuera de los rangos permitidos por el láser también están descartados, pero pueden optar a otro tipo de cirugías refractivas que las vamos a ver un poquito más adelante. Las condiciones de ojos secos asociadas a enfermedades autoinmunes. Ya sabemos que estas condiciones autoinmunes generan ojos secos severos. Por lo tanto, son pacientes que por su condición, ¿cierto?, de ser pacientes con este tipo de enfermedades, quedan automáticamente descartados para someterse a cirugía refractiva excimer. Obviamente la condición de la córnea también es algo muy relevante, porque aquí en el fondo es donde nosotros vamos a aplicar nuestro tratamiento. Por lo tanto, cualquier tipo de alteración que exista en la córnea
¿cierto?, que sea, por ejemplo, excesivamente delgada o que tenga alguna patología asociada, también quedan automáticamente descartadas. Los pacientes con glaucoma, ¿ya?, sobre todo los pacientes que han sido operados con cirugía filtrante, quedan descartados para cirugía refractiva. No así los pacientes, por ejemplo, que tienen papilas sospechosas, pero que no son aún diagnosticados de glaucoma. Ellos sí pueden acceder a cirugía refractiva, pero cuando el glaucoma está diagnosticado por completo, y obviamente, sobre todo si es un paciente con glaucoma avanzado, la cirugía refractiva queda descartada. Pacientes que tengan enfermedades infecciosas a repetición, ¿ya? Esto más que nada es porque durante el proceso, ¿cierto?, de la cirugía se puede activar nuevamente estos procesos infecciosos, o este proceso infeccioso, si bien no se activa inmediatamente, puede activarse después y provocar, ¿cierto?, alteraciones o complicaciones en el postoperatorio del paciente. La diabetes, sobre todo los pacientes que tienen diabetes que no están controladas, porque sabemos que la diabetes puede ocasionar alteraciones en otros anexos oculares, ya sea retina, puede llevar a glaucoma, ¿cierto? También producen alteraciones en la refracción, sobre todo cuando los pacientes están descompensados. Por lo tanto, todo aquel paciente que tenga una diabetes, sobre todo los pacientes con diabetes más severa, también están por completo descartados. Los pacientes que provocan queloides, obviamente, porque estamos frente a un proceso en el cual ya sea o hacemos un corte en la córnea o sacamos una capa de la córnea, una pequeña capa de la córnea. Por lo tanto, si tienen alteraciones en la cicatrización, el proceso de recuperación de cualquiera de las técnicas quirúrgicas puede provocar que el paciente genere un queloides en la córnea, ¿cierto?, y tenga una alteración que después sea irreversible de tratar. El tema del embarazo y la lactancia es una condición excluyente porque en este proceso, por los cambios hormonales a los cuales se enfrenta la mujer que está en este periodo, provocan cambios en la refracción del paciente. Por lo tanto, una vez que la mujer ya tuvo el bebé, ya dejó el periodo de lactancia y la refracción se ha vuelto estable nuevamente, sí puede acceder a cirugía refractiva. Muchas mujeres que antes de quedar embarazadas usaban lentes, durante el proceso de embarazo dejan de usar los lentes porque la refracción cambia. Por lo tanto, si yo le opero la refracción anterior y después la mujer queda embarazada, cambia su refracción, es probable que el paciente quede sobrecorregido, ¿ya? Por lo tanto, hay que esperar que este periodo pase, que se termine la lactancia, que pase por lo menos un año desde que haya dejado de dar pecho, y posteriormente se hace una refracción y evaluar que esta sea estable en el tiempo, y así la paciente puede acceder al procedimiento quirúrgico. Cualquier antecedente de queratitis por herpes simple o por herpes zóster. Sabemos que este virus puede permanecer dormido por mucho tiempo y el procedimiento quirúrgico lo puede activar. Por lo tanto, el paciente puede desarrollar una queratitis herpética post cirugía, lo que sería una complicación sumamente grave para él porque puede producir cicatrices en la córnea. Por lo tanto, si el paciente ha tenido, aunque sea hace muchos años atrás, un proceso de queratitis por herpes, el paciente queda descartado totalmente. Y por último, los pacientes que tienen alergias oculares severas, porque sabemos que son pacientes que pueden generar procesos infecciosos, son pacientes que se van a estar restregando constantemente el ojo, por lo tanto, eso puede tener una complicación en el postoperatorio y esos pacientes quedan descartados por completo. Ahora vamos a entrar de lleno en lo que son las diferentes técnicas quirúrgicas de cirugía EXIM. Primero tenemos obviamente la más popular de todas, que es la cirugía LASIK, en la cual a través de un instrumento o un equipamiento llamado microquerátomo, vamos a realizar un corte en la córnea, que es lo que denominamos flap o colgajo, y posteriormente hacer levantado este colgajo en la parte que queda expuesta de la córnea, es donde nosotros vamos a aplicar el láser para tratar el defecto refractivo del paciente. Una vez que ese defecto ha sido tratado, este colgajo se vuelve a reponer sobre la córnea, ¿cierto? Y nuestra córnea queda perfectamente tratada con su curvatura modificada para así hacer que el paciente deje de usar sus lentes. Los microquerátomos son estos que vemos acá. Existen distintos modelos de ellos. Todos son muy buenos. Algunos tienen algunas ventajas sobre otros, pero en general todos hacen el trabajo de hacer la córnea. Acá arriba tenemos un microquerátomo Hansaton, que es un microquerátomo de avance circular, el cual viene con la pieza de succión, ¿cierto? El anillo de succión más la pieza de mano de manera separada. Se coloca primero el anillo sobre la córnea, se ejerce la succión y una vez que está ya lograda,
se coloca la pieza de mano. Por lo tanto, quizás una desventaja que puede tener este microqueratomo es que hay que armarlo sobre la córnea, lo cual implica que hay que manipularlo sobre la córnea y eso puede hacer que se generen complicaciones con mayor facilidad. Y la otra desventaja es que al ser de movimiento circular, yo no voy viendo la zona en la cual realizo el corte. Por lo tanto, cualquier complicación que haya con el flap, yo no la voy a ver hasta que saque el microqueratomo desde encima de la córnea. Acá abajo tenemos un microqueratomo carriazo, que también viene con el anillo de succión de manera separada de la pieza de mano, por lo tanto este también tiene que ser armado sobre la córnea, pero a diferencia del Hansaton, este tiene un avance pendular, es decir, va hacia adelante y hacia atrás. Por lo tanto, tampoco puedo ver la zona de corte cuando este la está realizando. Acá arriba tenemos el microqueratomo Amadeus, que en mi opinión, no, es una cosa como de gustos en realidad, para mí este es el mejor. En este caso, la pieza de donde viene el anillo y la pieza de mano se arma fuera del ojo, se arma todo junto. Por lo tanto, yo no lo manipulo sobre el ojo, sino que solamente lo coloco por completo sobre la córnea, se ejerce la succión y luego inmediatamente se comienza con el corte. Al ser de avance lineal, yo voy viendo en todo momento el flap que voy creando. Por lo tanto, eso me permite tener una mejor visualización del procedimiento que estoy realizando y cualquier inconveniente que haya yo lo puedo solucionar en el momento o puedo percatarme en el mismo momento en el que está ocurriendo. Además, este microqueratomo cuenta con un nomograma que yo siempre le digo a mis alumnos que un nomograma en el fondo es como una receta, en la cual me indica qué anillo debo ocupar para las características determinadas del ojo del paciente. Estas características que utiliza el microqueratomo Amadeus son el blanco blanco y la curvatura corneal. Y en base a esas características, este nomograma me indica cuál es el anillo que debo utilizar. El anillo, para los que no saben, es lo que me va a dar el diámetro del flap y existen distintos tamaños. Puede ser de 8 milímetros, de 8,5 milímetros, de 9 milímetros, 9,5 y hasta 10 milímetros. Generalmente los que más se ocupan son el de 8,5, 9 y 9,5, ¿ya? Siendo el de 9 y el de 9,5 quizás por lejos los que más se utilizan. Entonces, estos anillos, que son esta parte de acá del queratomo, es lo que me da el diámetro del flap. Mientras que la placa, que es esta parte de acá, que acá en este no se alcanza a ver, pero va acá adentro, y es la parte de acá, es lo que me da el grosor del flap. Las capas pueden ser las placas pueden ser de 110, 120, 130, 140, 160 y 180. Ahora, no es que todos los microquerátomos traigan todas esas placas. Cada modelo de microquerátomo trae distintas placas. Por ejemplo, el Amadeus trae la de 120 y la de 140. El Hansaton tiene de 120, 140 y 160, ¿ya? Cada marca tiene su distinto como kit de placas y anillos. Y además, uno puede comprar extras si es que así lo requiere, ¿ya? Entonces, este es el instrumento que nosotros vamos a utilizar para generar nuestro corte y es importante que nosotros como tecnólogos médicos sepamos cómo es el funcionamiento de este equipamiento porque nosotros somos los que tenemos que conocerlos mejor, conocer su sonido, ¿cierto? Cuando están bien, cuando están mal, cuando el sonido a lo mejor indica que algo raro está pasando con el microquerátomo, cómo se debe limpiar el microquerátomo, cuándo hay que hacerle las mantenciones, cómo se arma incluso, si bien la arsenalera es la que lo arma, nosotros como tecnólogos también tenemos que saber cómo armarlo para así orientar a nuestra arsenalera o verificar si es que este quedó bien armado o mal armado antes del proceso quirúrgico. Bueno, volviendo al LASIK, este tiene muchas ventajas, pero también tiene algunas desventajas, ¿ya? Si bien es la técnica quirúrgica que más se utiliza, ¿ya? También hay algunos doctores que prefieren no realizarla por las desventajas que esta pueda tener. ¿Pero por qué es tan usado? Principalmente porque la recuperación visual es muchísimo más rápida que en otras técnicas quirúrgicas. Después que el paciente se opera, prácticamente al día siguiente ya puede estar viendo casi al 100%, por lo tanto, es muy bueno en el fondo, para las expectativas del paciente, darse cuenta que al día siguiente ya está viendo casi perfecto sin sus lentes, por lo tanto es como altamente motivante para el paciente. Presenta muchísimo menos dolor postoperatorio, ya porque es una técnica quirúrgica muy simple, la cual solo se realiza este corte y nada más, no se intervienen otras capas de la córnea, por lo tanto genera muy poco dolor en el paciente, lo que la hace muy cómoda para él también. Por lo mismo, requiere muchos menos medicamentos postoperatorios. Generalmente solo se indican algunas gotitas antibióticas y algunas gotitas antiinflamatorias, pero nada más que eso. Tiene menor incidencia de Haze,
más adelante les voy a explicar lo que es el haze y por qué se produce. Y no requiere el uso de lentes de contacto postoperatorio, lo cual lo hace también bastante más cómodo para el paciente. Los únicos casos en los cuales en una técnica LASIK se puede ocupar un lente de contacto es cuando, por ejemplo, tenemos pacientes que son un poquito porfiados, ¿cierto? Que no se portaron muy bien dentro de la cirugía y tienden a apretar mucho el ojo. Por lo tanto, eso puede hacer que el flap se desplace cuando ellos ya se vayan para su casa. Entonces, cuando nos damos cuenta de estos pacientes, nosotros le podemos sugerir al doctor que le coloque un lente de contacto para así impedir que el flap se vaya a desplazar mientras el paciente hace el reposo en su casa, ¿ya? O en algunos casos, cuando el flap queda muy delgado, por a lo mejor una mala manipulación del microquerátomo o una mala elección de la placa que vamos a utilizar en el paciente, cuando quedan muy delgaditos, estos quedan muy fáciles de desplazar. Por lo tanto, en ese caso también el doctor puede optar por colocar un lente de contacto para así evitar complicaciones posteriores. Pero en términos generales, la cirugía LASIK no requiere del uso de lente de contacto postoperatorio. Pero así como esta cirugía tiene estas ventajas, ¿cierto? También tiene desventajas. ¿Ya? Por ejemplo, todos los riesgos que implica el uso del microquerátomo. ¿Ya? El microquerátomo es una máquina que es muy estable, pero puede fallar, ya sea por fallas propias del equipamiento o por mala manipulación de quien lo está usando, en este caso del doctor. Por lo tanto, el uso de ella ya nos está diciendo que pueden existir complicaciones. Al hacer un corte en la córnea, también estamos desestabilizando la biomecánica de la córnea, ¿ya? Y eso puede provocar que córneas que ya son inestables antes del proceso quirúrgico se vuelvan aún más inestables posterior al proceso quirúrgico, y eso puede desencadenar una serie de hechos en la córnea que pueden llevar a una ectasia, ¿ya? Y nadie quiere tener una ectasia en el postoperatorio porque son muy difíciles de manejar. Y obviamente producen una muy mala visión para el paciente y obviamente disconformidad en el paciente en relación a las expectativas que tenía frente a la cirugía. Y también tenemos la mayor incidencia de ojo seco. Esto es netamente porque con el corte que realiza el querátomo estamos cortando terminales nerviosas de la córnea, y eso hace que el ojo seco que tiene el paciente se exacerbe aún más después del procedimiento quirúrgico. Por lo tanto, todo paciente que tenga un ojo seco, ¿cierto?, que no puede ser manejado con gotitas, se le indican otro tipo de técnicas quirúrgicas que son las que vamos a ver a continuación. Importante que los pacientes que sean sometidos a cirugía LASIK deben tener córneas sanas, bueno, como en todo proceso quirúrgico. Ya no pueden tener alteraciones en el epitelio y tienen que tener queratometrías dentro de un rango determinado para que así no vayan a existir complicaciones con el uso del microquerátomo. Sabemos que, lo vamos a ver más adelante, córneas muy planas o córneas excesivamente curvas pueden producir complicaciones como el free cap o el bottom hole, que las vamos a ver en una presentación del día de mañana cuando hablemos sobre complicaciones intraoperatorias y postoperatorias. Lo de la refracción ya lo dijimos, ¿cierto? El tema de las enfermedades autoinmunes también ya lo mencionamos. Y el tema de las expectativas es sumamente relevante porque pacientes con expectativas sumamente altas son pacientes que siempre van a quedar inconformes con los resultados que obtengan, ¿ya? Aunque el paciente quede viendo 20/20 y uno trate de convencerlo de que está viendo 20/20, siempre van a ser pacientes que digan, no, es que yo pensé que iba a quedar viendo mejor, no, es que siento que no veo tan claro. Entonces, siempre es importante, antes de realizar el procedimiento quirúrgico, explicarle claramente al paciente cómo van a ser sus resultados, cuánto es lo que va a quedar viendo, para que así de esta manera él aterrice sus expectativas y diga, bueno, sí, efectivamente, igual quiero la cirugía, me queda más claro ahora, o diga de frentón, no, sabes que en realidad no es lo que yo busco, no es lo que yo espero, por lo tanto, no me quiero someter a la cirugía refractiva, ¿ya? Por lo tanto, aunque parezca algo como un poco banal, siempre es importante, no solo en este procedimiento quirúrgico, sino que también, por ejemplo, en la cirugía de catarata o en las cirugías de implantes de lentes intraoculares, siempre manejar las expectativas del paciente. Les quiero mostrar este video a continuación, espero que se vea bien. Vamos a quitarle el sonido. Vamos a adelantarlo un poquito porque me interesa que veamos el procedimiento quirúrgico. Perdón, se me adelantó una diapositiva. Bien,
Acá tenemos nuestra córnea, ¿cierto? Que ya está con el blefarostato, que es el aparato que separa los párpados ya colocado. Y acá lo que se está haciendo es colocar un anillo para marcar. Esas marcas le van a permitir al doctor después poder reposicionar el flap y dejarlo en la misma posición. Ya no que quede chueco, que quede para el otro lado. Sobre todo cuando el flap se desprende por completo, que es una complicación, es importante seguir las marquitas para así saber cuál es la posición correcta del flap y no crear un astigmatismo indeseado en el paciente. Una vez que ya están listas nuestras marcas, se coloca el anillo de succión del querátomo, ejerciendo una leve presión hacia abajo para que este quede bien colocado y siempre verificar que esté bien centrado. Eso es bien importante para que nuestro flap quede derechito. Luego se coloca la pieza de mano, que en este caso es un microquerátomo Hansaton, y ahí vemos cómo avanza y cómo retrocede. Una vez que terminó, se saca la succión y se retira el microquerátomo de encima del ojo. Luego con una espátula se levanta el flap cuidadosamente impidiendo que éste se vaya a salir y posteriormente se seca con una microesponja. La idea es que esta superficie quede lo más sequita posible para que así el láser no actúe sobre agua y así no hacer que nuestro paciente quede subcorregido. Y luego, cuando ya está todo ok, se procede a la aplicación del láser, a la ablación, que son esos puntos morados que nosotros vemos ahí, que corresponden a los spots. Y esa zona como más opaca que se va viendo sobre la córnea es donde ya el tratamiento se está aplicando y por lo tanto está cambiando la curvatura de la córnea. Ahí vemos cómo continúa la ablación. Si ustedes ven, la parte opaca se ve bastante más amplia, por lo tanto ya el tratamiento está casi terminado. Luego, con una cánula de hidrodisección, se va limpiando toda la zona en la que fue tratada para eliminar cualquier detritus que pueda quedar en esa zona, ¿cierto? Hidratar lo más posible y luego con la misma cánula de disección vamos a posicionar nuevamente el flap, tratando de estirarlo lo más posible, con mucho cuidado de no romperlo ni pasarlo a llevar, y luego nuevamente con una microesponja se plancha para evitar que queden pliegues o estrías, y a la vez se va secando, lo que permite la adhesión por completo del flap. Y ahí está terminada nuestra cirugía refractiva. Posterior a eso, se colocan gotitas, ya sean antiinflamatorias, antibióticas, analgésicas, un poco de corticoide, etc. Y nuestra cirugía ya está terminada. Como ustedes pueden ver, es un proceso sumamente rápido, es muy fácil de realizar, pero por lo mismo no está exento de complicaciones. La otra técnica quirúrgica que existe disponible es el PRK. Yo, en lo personal, soy fan de la PRK. Me parece que es una técnica que, si bien tiene algunas desventajas en relación a la comodidad postoperatoria, es una técnica que es sumamente estable a largo plazo y me parece que es mucho menos violenta o invasiva para la córnea. ¿Ya? Hay muchos doctores que, a pesar de que los pacientes califiquen para el LASIK, no les gusta hacerlo porque encuentran que cortar la córnea es algo como demasiado invasivo para esta estructura. Por lo tanto, deciden siempre hacer PRK, independiente de si califica o no para el LASIK. Pero dentro de las desventajas que tiene un mayor tiempo de recuperación porque nosotros acá estamos sacando, ¿cierto?, una pequeña capita de epitelio corneal a través del uso del alcohol absoluto. Por lo tanto, después tenemos que esperar que este epitelio se recupere. Y ese proceso puede ser un poquito largo, que puede tardar semanas o en algunos pacientes incluso hasta un mes. Por lo tanto, el paciente no va a ver los resultados visuales inmediatamente terminado el procedimiento quirúrgico, ya, o al día siguiente, sino que lo que sucede es que al día siguiente está viendo mejor, al subsiguiente también, pero de repente, como al tercer, cuarto día, empiezan a ver muy borroso. Y eso es porque ha comenzado el proceso de repitalización. Por lo tanto, muchos pacientes se asustan, dicen, pucha, ayer estaba viendo perfecto y hoy día veo todo borroso, algo pasa. Pero no, es la repitalización que está comenzando a ocurrir. Por lo mismo, también hay un proceso doloroso, ¿cierto?, en el postoperatorio, aunque el tema del dolor es un tema muy relativo, depende de cada paciente. Hay pacientes que dicen, no, la verdad es que yo nunca había sentido un dolor tan grande en mi vida, y hay otros pacientes que dicen, a mí no me dolió absolutamente nada. ¿Ya? Por lo tanto, el tema del dolor es relativo, depende de cada uno, y el tema del manejo también depende de cada doctor y de las características del paciente.
requiere un uso de lente de contacto en el postoperatorio. Esto es porque como estamos dejando una zona expuesta de la córnea, como una herida abierta, por así decirlo, tenemos que ocupar un lente de contacto para que haga las veces como de parche, ¿ya? Y así impedir que esta zona quede abierta y expuesta al medio ambiente. Por lo tanto, el tema del lente de contacto puede ser incómodo para algunos pacientes. Y tiene más posibilidades de haze, especialmente cuando las ablaciones corresponden a tratamientos muy grandes, es decir, a metropías importantes, ¿ya? El haze es una complicación, ya la mencioné anteriormente, la vamos a ver mañana en la presentación de complicaciones, pero a grandes rasgos es como una opasificación que se produce en la córnea porque el epitelio crece de manera desordenada y opaca, ¿ya? Eso es como para que tengan una idea general de lo que es el haze. Pero a pesar de que tiene estas desventajas, la PRK también tiene muchas ventajas que, por lo menos lo que yo les decía a título personal, creo que la hacen una técnica quirúrgica muchísimo mejor que el LASIK. Es mucho más estable a largo plazo, el paciente puede estar años, años y años, ¿cierto?, sin que tenga ningún tipo de regresión. No desestabiliza la biomecánica corneal, por lo tanto lo hace una técnica quirúrgica sumamente segura, sobre todo para aquellos pacientes que tienen topografías como límites, en las cuales uno dice, sí, es como una córnea sospechosa, pero no sé si tanto. No es una córnea sana, normal, pero tampoco es una córnea patológica. En todos aquellos pacientes que tienen estas características como medias límites, la PRK es sumamente útil. Permite realizar tratamientos más grandes en sentido de que podemos ablacionar más tejido, porque con el LASIK nosotros cortamos, ¿cierto?, un flap que puede ser de 120, 140, 150 micras, y eso se rebaja del estroma residual, o sea, de la córnea útil que me queda. Mientras tanto, en el PRK solamente se sacan 50 micras, por lo tanto, tengo un margen mucho mayor para poder tratar porque estoy sacando muchísimo menos tejido de la córnea. No hay riesgo de complicaciones asociadas al flap, es decir, acá no hay flap, no hay un corte, por lo tanto, no tengo el riesgo de que se me desplace el flap, de que se salga el flap, etcétera. Por lo tanto, lo hace bastante más segura. Y además, induce menos aberraciones de alto orden. Esto es sabido hace muchos años, que el hecho de no hacer este corte en la córnea induce menos aberraciones, sobre todo de tipo esférica y de coma. Por lo tanto, asegura una calidad visual postoperatoria al paciente mucho mejor. Recordemos que las aberraciones de alto orden están en directa relación con la calidad del paciente, no de la cantidad. Por lo tanto, en el postoperatorio el paciente puede quedar viendo 20/20 con el LASIK, pero a causa de las aberraciones de alto orden puede ser que este 20/20 no sea de una calidad buena, por lo tanto el paciente, a pesar de que vea hasta la última línea, siempre va a decir, no, es que no la veo tan nítida, siento que, claro, logro leer la última línea, pero no la veo tan clara, ¿ya? En cambio acá con el PRK, como se inducen menos aberraciones de alto orden, el paciente siempre va a tener una muy buena calidad visual en el postoperatorio. Acá tenemos un video, nuevamente, de una PRK. Acá lo que se está haciendo es aislar las pestañas, siempre eso es importante, porque las pestañas son un área sucia del ojo y además pueden interrumpir el procedimiento. Acá se está colocando el bléfaro para separar los párpados y así impedir que el paciente pestañee durante el procedimiento quirúrgico. Obviamente todo esto con gotitas de anestesia. Y acá se está colocando una piscina que además produce como unas marquitas. Se puede ocupar trépano y piscina. En este caso se ocupó trépano primero, piscina después, y ahí se colocan las gotitas de alcohol absoluto durante algunos segundos. Luego se retira el alcohol absoluto con una microesponja, se absorbe por completo y se lava con abundante BSS. Y el BSS es una solución salina balanceada. Recuerden que aquí no se ocupa suero fisiológico, ¿ya? Porque el suero fisiológico tiene sales. Por lo tanto, lo que se ocupa es solución salina balanceada, más conocida como BSS. Lavar abundantemente y luego secamos el exceso de BSS para así hacer que nuestra córnea quede sequita. Y luego con esta manito que se le conoce, se remueve el epitelio, ¿cierto? Siguiendo las marcas que hicimos inicialmente con el trépano. Ustedes ven que queda como un círculo perfecto y el epitelio es muy fácil de sacar. Y queda como yo siempre digo, como este cuellito ahí que se sale. Y luego con una espátula es importante sacar cualquier resto de epitelio que pueda quedar, ¿cierto? Hacer que los bordes queden lo más parejos posible para que el láser no vaya a actuar sobre estas zonas que aún tienen epitelio y así hacer que queden zonas sin tratar.
Luego se seca, se centra el láser y comenzamos con nuestro proceso ablativo. Ahí ustedes ven cómo la zona que va oscureciéndose en el centro es donde se está aplicando el tratamiento con este láser de punto flotante. Luego termina el tratamiento y ahí están colocando una esponja con mitomicina, que es un antimetabolito, que lo que permite es que el epitelio posteriormente crezca transparente y ordenado. O sea, en el fondo impide el haze que yo les mencionaba anteriormente. Se deja esta esponjita ahí por algunos segundos y luego se lava con abundante BSS nuevamente para sacar todos los restos de mitomicina que puedan quedar, ¿ya? No puede quedar nada de mitomicina. Se lava abundante con BSS. La mitomicina que se ocupa es mitomicina del 0,02%, ¿ya? Eso es importante, porque la del 0,04 es la que se ocupa para el glaucoma. Entonces, lavamos abundantemente con BSS, ¿cierto? Sacando todos los restos y luego se coloca el lente de contacto. Y nuevamente las gotitas analgésicas, antibióticas, antiinflamatorias, corticoide, etc. Y eso es un procedimiento PRK. Ahora, la pregunta, ¿cuándo elegir cuál? ¿Cierto? Ambas técnicas son muy buenas, ambas tienen muchas ventajas, pero también tienen desventajas, pero a pesar de eso, hay pacientes que solo van a calificar para una técnica quirúrgica. En este caso, por ejemplo, cuando tenemos córneas muy curvas, que tenemos riesgo de bottom hole, que bottom hole es cuando el flap se rompe, ¿cierto? Y queda como una dona, queda como con un hoyito al medio, ¿ya? Cuando las córneas son muy curvas, hay mayor riesgo de que ocurra esta complicación, por lo tanto, en esos pacientes, siempre mejor elegir PRK. Por el contrario, cuando las córneas son muy planas, tenemos riesgo de free cap. El free cap es cuando el flap se sale por completo, es decir, no queda esta bisagra en la cual se dobla sobre sí mismo, sino que se corta por completo y uno queda con el flap libre, por así decirlo. En este caso, también es mejor evitar este tipo de complicación y elegir una PRK. Cuando los pacientes tienen ojos secos severos, también siempre mejor elegir PRK para no exacerbar esta condición que puede ser muchísimo más molesta para el paciente. Cuando tenemos córneas menores de 500 micras, también es mejor elegir PRK, aunque la ablación sea muy chiquitita, aunque uno diga, no, pero no importa si voy a corregir un -2 nomás, es poquito. No, sabemos que las córneas menores de 500 micras son córneas que pueden ser muy inestables, por lo tanto, en ese caso, aunque sea una ablación pequeña, aunque yo vaya a remover muy poco tejido, mejor siempre elegir PRK. Considerar los hobbies del paciente. Si el paciente dice, no, que sabe que yo en mis tiempos libres hago boxeo, no le voy a ofrecer LASIK porque al primer combo que le llegue en el ojo, ¿cierto?, va a desplazar el flap y eso puede traer complicaciones. Por lo tanto, no solo es importante preguntar la profesión del paciente, sino que también considerar los hobbies que éste puede realizar. Y en relación a la profesión, preguntarle, ¿qué hace usted? ¿Trabaja oficina? O a lo mejor trabaja, no sé, en una mina, entonces está siempre en contacto con tierra. Considerar esas características también para identificar cuál es la técnica más óptima para el paciente. La habíamos mencionado anteriormente, todos los pacientes con topografías con índices límites, siempre mejor elegir PRK, aunque uno diga, no, no creo que suceda nada, siempre puede ocurrir. Por lo tanto, siempre mejor evitar cualquier tipo de complicación y irse a la segura con una técnica PRK. Y como lo mencioné anteriormente, las papilas sospechosas pero no patológicas también siempre es mejor elegir PRK. Esto porque cuando uno coloca el anillo de succión sobre la córnea, uno puede llegar a alcanzar hasta 65 milímetros de mercurio cuando ejerce esta succión. Por lo tanto, si estas papilas son sospechosas, pueden transformarse después en papilas patológicas por el exceso de presión. Ahora uno diría, bueno, son poquitos segundos, pero son 65 milímetros de mercurio en esos poquitos segundos. Por lo tanto, cuando yo tengo un paciente con estas papilas sospechosas y ya he confirmado que solo es sospechosa y no patológica, mejor elegir cirugía PRK. Bueno, eso es un poco de generalidades sobre cirugía LASIK y cirugía PRK, que son las que se utilizan más habitualmente en los procesos con Excimer. Pero así como nacieron estas técnicas, ¿cierto?, también han nacido otras. Con el avance de la tecnología, ¿cierto?, uno lo que trata o lo que tratan de inventar la gente que inventan estas tecnologías es prevenir todo tipo de complicaciones, facilitar el procedimiento quirúrgico, que sea más cómodo para el paciente, pero que también sea más cómodo para el doctor.
ya que implique en el fondo menos riesgos, que sea una cirugía mucho más segura. Y precisamente por esto nace el femtosegundo, que hasta hace un tiempo era una cosa así como que era muy llamativa, que era como que nadie la podía tener, que era como muy inaccesible, pero hoy sabemos que es bastante más accesible para las clínicas, sobre todo para los centros que tienen altos flujos de pacientes, porque el femto no solamente lo podemos ocupar en cirugía éxima, sino que también lo podemos ocupar en cirugía de catarata. Por lo tanto, al tener este doble uso, podemos abarcar un mayor grupo de pacientes y por lo tanto costear el equipo, que no es barato. ¿Qué es el femtosegundo? Acá tenemos dos modelos de femto, y el femto es un láser que opera en el rango de los infrarrojos, ¿ya? Y que emite estos pulsos ultra rápido, por eso se llama femtosegundo, y que produce este fenómeno de fotoionización. Y este proceso de fotoionización da como resultado una formación de una nube de electrones. Y estos se vaporizan, ¿cierto? Y provocan la formación de burbujas de cavitación. Por lo tanto, acá lo que nosotros hacemos no es un corte mecánico como en el LASIK, sino que estas burbujas, ¿cierto? Al disiparse, forman este plano en el cual yo voy a poder realizar un corte. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, ya con esta sola definición, uno logra entender que es un proceso bastante menos traumático para la córnea y que obviamente hace que esté libre de muchas otras complicaciones que sí tiene el uso del microquerátomo. La gracia que tiene el microquerátomo, el femtosegundo, es que yo puedo controlar una serie de parámetros que quizás con el microquerátomo no puedo. Puedo elegir el ángulo de la bisagra, si quiero que quede hacia superior, nasal o inferior. Tengo una gran cantidad de diámetros de flap que puedo realizar. Puedo realizar múltiples grosores de flap sin tener que estar comprando distintas placas, etc. ¿Ya? Y la otra gracia que tiene es que el vacío que se tiene que usar para lograr la succión de la córnea es bastante menor que el que ocupo en el microquerátomo, por lo tanto no tengo que someter al ojo a un estrés tan importante, ¿ya? Y además no hay traumatismo en la superficie corneal, por lo tanto hace que yo tenga menos riesgo de complicaciones postoperatorias y además lo hace ser bastante menos doloroso. Para elegir un paciente con femto se ocupan los mismos requisitos que en un paciente para LASIK con microquerátomo convencional. O sea, el tema del glaucoma, de las enfermedades autoinmunes, de los procesos infecciosos, del herpes, qué sé yo, todo lo que mencionamos en un comienzo, también aplica para los pacientes con femtosegundo, ¿ya? Son los mismos requisitos o condiciones excluyentes. Vamos a ver acá un pequeño video de cómo se realiza un femtosegundo. Acá, bueno, nuestro ojo ya está preparado. Esas líneas que se ven ahí son el foco del láser. Ya la idea es que queden así como tocándose apenas, ¿ya? Y se hacen también igual marcas, porque el flap igual pueden haber complicaciones, ¿cierto? Menos, pero pueden haber. Entonces igual tenemos que tener estas marquitas. Y ahí se coloca el anillo de succión. Y ustedes van a ver que después se coloca esta como plaquita y va a comenzar a avanzar, primero de manera circular, para hacer como el plano de escisión, y luego va a comenzar a avanzar hacia arriba y hacia abajo, para en el fondo comenzar a crear estas burbujitas para así poder crear nuestro flap. ¿Ven? Primero hace 2 vueltas circulares, luego hacia arriba y hacia abajo, para comenzar a crear estas burbujas. Y luego esto se retira y ustedes ven ahí que queda como el dibujo, como el diseño de cómo se hicieron las burbujas. Y luego, lentamente, con una espátula, se comienza a separar este plano y se levanta el flap de la misma manera. Y el procedimiento quirúrgico después se hace de la misma manera. Se seca, se hace enfoque, qué sé yo, y luego se comienza con la ablación. ¿Ya? Y de ahí en adelante es todo exactamente lo mismo. Como ustedes ven, es un proceso bastante más fácil que requiere de mucha menos manipulación que el uso del microquerátomo, porque se coloca todo en una sola pieza. Yo coloco el anillo de succión y automáticamente después el equipo introduce esta placa que es la que hace el proceso de fotoionización para la creación de las burbujas. Luego, igualmente, se lava, ¿cierto?, con BCS y se coloca el flap suavemente para evitar que este se desplace. Y eso es todo. Y
existe una técnica que es la última que salió, que es ya esto de última generación, que es lo que se denomina RELEX Smile, que comenzó a utilizarse en el año 2008 para el tratamiento tanto de la miopía como del astigmatismo, y es considerada una de las técnicas quirúrgicas menos invasivas para la córnea. También se utiliza un láser femtosegundo, pero en este caso no se realiza un flap, sino que lo que se hace es sacar un lentículo desde dentro de la córnea. Por lo tanto, no tengo que hacer una incisión tan grande, es decir, no tengo que hacer un corte de 20 milímetros circulares, sino que un pequeño corte de 2 milímetros para sacar este lentículo. Y es muy útil, sobre todo en pacientes deportistas, porque no tenemos que hacer este corte. Por lo tanto, aunque el paciente se restriegue el ojo, no hay riesgo de que se vaya a desplazar el flap. Acá vamos a mostrar un video de cómo se realiza la técnica RELEX con el femto, ¿cierto? Se crea este lentículo en las capas internas de la córnea, se crea el lentículo y se ve de ese aspecto como una lonja, por así, de córnea, y se hace esta pequeña incisión por un costado, por el cual se introduce esta pinza y se saca este lentículo. Y eso es todo. ¿Ven? Sumamente sencillo, muy poco invasivo para la córnea. La única desventaja quizás, o sea, la única desventaja sí, que efectivamente que existe en esta técnica quirúrgica, es que no se pueden tratar hipermetropías, ¿ya? Solamente para el tratamiento del astigmatismo y de la miopía. Pero sí tiene la gran ventaja de que no tengo que hacer un corte en la córnea, por lo tanto, todos aquellos pacientes con ojo seco pueden ser sometidos a este procedimiento. No hay complicaciones en términos del flap, ¿cierto? O del microquerátomo dentro de la cirugía. No altera la biomecánica corneal, ¿cierto? Lo cual lo hace una técnica bastante segura. Por lo tanto, a todas luces es lejos la técnica quizás como que tiene las características, que reúne las características mejor para no hacer que la córnea sea tan violentamente intervenida, ¿ya? No la modifica tanto en términos de estructura, por lo tanto hace que sea sumamente segura. Ahora, requiere sí de mucha experiencia, porque hay que saber calcular el lentículo que se va a sacar, por lo tanto requiere de mucha experiencia, mucha expertise para sacar el lentículo y obviamente conocimientos también sobre el uso del femtosegundo para poder realizarla. Ahora, ya vimos todas las opciones de cirugía refractivas que tenemos disponibles en términos de láser excimer, ¿cierto? Entonces, ahora que ya sabemos cómo son todas estas técnicas quirúrgicas, lo que nos importa saber es, bueno, ¿qué exámenes le realizamos a este paciente? Ya sabemos cómo se realizan, pero ¿cuáles son los requisitos? ¿Cómo identificamos si un paciente es candidato o no para alguna de estas técnicas quirúrgicas? Ya, importante saber si el paciente es apto, porque si yo no me aseguro si el paciente es apto, puedo tener complicaciones ya sea dentro de la cirugía o posterior a la cirugía, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hacer un breve repaso por los exámenes que generalmente se solicitan para que los pacientes sean sometidos a estas cirugías refractivas. Lo primero, el paciente llega a la consulta del oftalmólogo con la inquietud de que quiere dejar de usar los lentes, o a veces viene por cambio de lente, pero el doctor le comenta, ¿cierto?, de estos procedimientos y el paciente se entusiasma y dice, sí, en realidad a mí me gustaría dejar de usar los lentes porque ahora que lo pienso me molesta. Y quizás hasta me sale más caro tener que estar cambiando de lente que hacerme la misma cirugía, ¿ya? Importante la edad del paciente. Obviamente si el paciente tiene 60 años, claramente no le voy a proponer cirugía refractiva, ¿ya? Quizás otro tipo de técnicas quirúrgicas. Por lo tanto, la edad del paciente también es muy relevante. Preguntarle hace cuánto usa los lentes, cuándo fue la última vez que los cambió, y eso tiene directa relación con lo que conversamos hace un momento, en que la refracción tiene que ser estable. Si el paciente me dice, no, yo tengo que estar a cada año cambiándola porque todos los años me cambia el aumento del lente, ahí hay que pensarlo 2 veces. Las actividades, ¿cierto?, del paciente, ya lo conversamos, deporte, profesión, los antecedentes familiares que pueda tener, los antecedentes mórbidos que pueda tener. No, mire, ¿sabe qué? Yo hace un mes me diagnosticaron diabetes. No, ¿sabe qué? Que yo hace, no sé, un año que tengo, por ejemplo, una enfermedad autoinmune, yo ocupo medicamentos biológicos, etcétera. Ya, todos esos antecedentes son muy, muy relevantes. Y lo que conversábamos también, conversar en relación a las expectativas que tiene con respecto a la cirugía. ¿Qué es lo que quiere el paciente?
No, mire, yo lo único que quiero es que a lo mejor el lente sea más delgado solamente. O no, ¿sabes? Lo que yo quiero es dejar de usar por completo el lente, ¿ya? Y una vez que ya el doctor tiene todos estos antecedentes, va a proceder a la evaluación del paciente propiamente tal. Definir el error refractivo, ¿ya? Eso es lejos lo más importante. Tengo que saber, o el doctor tiene que saber, si el aumento que yo le voy a tratar al paciente está dentro del rango para ser tratado por cirugía láser. Si el paciente tiene un menos 12, claramente no le voy a estar ofreciendo cirugía éxime, ¿ya? Entonces, importante saber el error refractivo, si es miopía, hipermetropía, y también cuantificarlo. Identificar aspectos patológicos que pueden ser una contraindicación, evaluar córnea, cristalino, retina, ¿cierto? La papila, etcétera. Identificar que si el paciente, por ejemplo, me dijo que era diabético, ya, pero a ver, ¿qué tan diabético? No, es que yo tuve una hermana o mi mamá tuvo glaucoma. Evaluar si es que a lo mejor hay algo de eso, ¿ya? El cristalino también, aunque sean pacientes jóvenes. Siempre recuerdo el caso de un paciente que llegó a una evaluación para cirugía refractiva y tenía muchas ganas de operarse, y cuando le hice la topografía Pentacam tenía una serie de calcificaciones en el cristalino, lo cual él nunca se había dado cuenta, no tenía idea, y inmediatamente descartaron el procedimiento quirúrgico al cual él quería optar. Por tanto, siempre es importante evaluar todos los aspectos de todos los anexos oculares. Evaluar la cantidad y la calidad de la visión que tiene el paciente para tener una idea de cuál va a ser su postoperatorio, a cuánto es lo que vamos a apuntar con la cirugía. Evaluar tanto la refracción sin cicloplegia como con cicloplegia. Y una vez que se tienen todos estos datos, y uno dice, bueno, hasta aquí vamos ok, pidamos exámenes. Vamos a ver en el fondo si la córnea de este paciente es apta o no para la cirugía refractiva. Existen algunas condiciones que son dependientes del paciente y por lo cual el proceso quirúrgico queda completamente descartado. Algunos de estos ya los habíamos mencionado anteriormente, pero hay otros que no, como por ejemplo pacientes con ojo único, ¿ya? Por ejemplo, paciente que perdió un ojo porque tuvo un accidente, por ejemplo, no sé, laboral, le saltó algo en el ojo, quedó ciego de ese ojo, o porque nació con alguna alteración congénita, cualquiera sea la causa, si el paciente tiene un ojo único, queda descartado. Pacientes que sean poco colaboradores, esos pacientes que no, a mí no me gusta que nada se me acerque al ojo, me da miedo que me echen gota, me da miedo cualquier cosa que yo vea que se acerque. Evaluar esas características, ¿ya? Porque tenemos que pensar que el paciente tiene que estar tranquilo y cooperar durante la cirugía. Entonces, el paciente se asusta con cualquier cosa y pega saltos, qué sé yo, puede hacerlo también durante el procedimiento quirúrgico y eso causar alguna complicación. Pacientes menores de 18 años tampoco pueden ser sometidos a la cirugía, a no ser que sea un caso como sumamente puntual, ¿ya? Pero en términos generales, pacientes menores de edad, no. Pacientes con alteraciones psiquiátricas, pacientes con Parkinson, que a lo mejor no van a poder quedarse quietos en la camilla durante el procedimiento quirúrgico, también están contraindicados. Y obviamente, como se menciona ahí, cualquier alteración corneal que pueda tener el paciente, ya sea una ectasia preexistente o diferencias entre un ojo y otro sospechosas. El tema del embarazo ya lo mencionamos, el tema del herpes también, ¿cierto? Las miopías progresivas, infecciones, inflamaciones, cataratas, retinopatías miopes, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas condiciones que son propias del paciente, que son condiciones excluyentes totalmente para la cirugía refractiva. Y existen otras que tienen que ver con la técnica propiamente tal. Ya, por ejemplo, hay pacientes que sí son candidatos para cirugía, pero son candidatos solo para una técnica propiamente tal. Ya, algunas de estas ya también las habíamos mencionado y por lo tanto es importante evaluar estas condiciones para saber en el fondo cuál es la técnica que mejor se adapta o que es más óptima para este paciente. Una vez que ya verificamos todos estos antecedentes, que el doctor ya evaluó al paciente, vamos a pedir exámenes. ¿Cuáles son los exámenes que generalmente se le piden a estos pacientes? Primero, obviamente, una autorrefractometría que la puede realizar el mismo doctor en la consulta para, como habíamos dicho anteriormente, cuantificar y cualificar el defecto refractivo que tiene el paciente. Obviamente, pedir una topografía corneal. Esto es sí o sí. ¿Ya? Este examen es el único que tenemos como para evaluar el perfil corneal que tiene el paciente y podemos saber las características de esta córnea, su grosor, su curvatura, sus elevaciones, ver si es que a lo mejor hay algún parámetro sospechoso que me pueda a mí hacer pensar de que en el postoperatorio este paciente pudiese cursar con alguna ectasia, etc.
¿ya? La paquimetría corneal, si bien la topografía también evalúa la paquimetría, yo, a título personal, soy partidaria de también siempre hacer una paquimetría ultrasónica, porque es mucho más segura. Sabemos que el Pentacam tiende generalmente a subestimar las paquimetrías, por lo tanto, no siempre son tan exactas. Así que, a mi gusto, también es siempre importante hacer una ultrasónica, y no solo en el centro de la córnea, sino que también en posiciones superior, inferior, nasal y temporal, para así evaluar si es que hay diferencias significativas entre los grosores de las distintas zonas, para así pensar o saber si es que hay algo que pudiese ser sospechoso en esa córnea. La queratometría, que la puedo hacer con el mismo autorrefractómetro, o me sirven incluso las mismas de la topografía, así que no es necesario hacer una queratometría aparte. Test de Schirmer también es importante para valorar la lágrima del paciente y así saber si es que este paciente es portador de un ojo seco severo o no, y así poder optar por alguna técnica que no vaya a exacerbar esta condición. La pupilometría también es muy importante, no en todos los lugares se hace, pero sí es relevante porque me permite a mí saber cómo se comporta la pupila del paciente en distintas condiciones de luz. Cuando uno programa una cirugía refractiva, programa una zona óptica, es decir, una zona en la cual va a caer el 100% del tratamiento, y una zona de transición, que es la zona que crea el láser como para hacer una pendiente entre la córnea tratada y la no tratada. La idea es siempre que esta zona óptica quede en relación a la pupilometría que tiene el paciente. ¿Por qué? Porque si yo hago una zona óptica muy pequeña, cuando el paciente esté en condiciones de poca luz y su pupila sea grande, esta zona óptica va a quedar por dentro de la pupila, y eso puede hacer que el paciente tenga halos en la noche. Y sea un paciente que diga, no, yo durante el día veo fantástico, pero en la noche cuando tengo que manejar veo las luces muy raras y me molesta muchísimo. Entonces, es importante saber cuál es la pupila del paciente para yo planificar mi zona óptica, para así hacer que ésta quede por fuera del diámetro pupilar en condiciones de poca oscuridad, para así evitar la formación de estos halos. Y también tenemos la aberrometría, sobre todo en pacientes que sabemos que pueden tener irregularidades corneales importantes, que puedan hacer que en el postoperatorio la calidad visual no sea muy buena. Y también obviamente es muy útil cuando queremos planificar una cirugía personalizada, es decir, una cirugía basada o guiada en la aberrometría del paciente para tratar específicamente sus irregularidades corneales. Acá tenemos un ejemplo de una topografía, ¿cierto? Importante siempre evaluar los 4 mapas, evaluar el mapa sagital, ¿cierto? Ver las características de este astigmatismo, ver si va en favor de la regla, en contra de la regla, ver si es simétrico o asimétrico, evaluar si hay alguna curvatura que pudiese ser sospechosa, etc. Evaluar las elevaciones, sobre todo la elevación posterior, que es donde sabemos que principalmente se evidencian las ectasias, por lo tanto, ver que estos valores se encuentren dentro de lo normal y que no estén asociados a una elevación patológica. El grosor de la córnea, ¿cierto?, en distintas posiciones, evaluar dónde está el punto más delgado, si la diferencia entre el ápice y el punto más delgado es significativa o no, que me pudiese estar a mí mostrando alguna condición patológica que esté encubierta ahí en nuestra córnea, etc. Por lo tanto, yo diría que este mapa es uno de los más relevantes en términos de topografía. Aquí hay una muestra de los otros exámenes, lo habíamos dicho, paquimetría, idealmente ultrasónica, la pupilometría, que puede ser a través del mismo equipamiento que nosotros tenemos para evaluar a nuestros pacientes de refractiva, es decir, a través del mismo aberrómetro, o podemos utilizar un pupilómetro infrarrojo. Nuestros aberrómetros, que hay distintas marcas, obviamente recuerden que siempre nuestro aberrómetro tiene que ir en directa relación con la marca del láser. Ya, o sea, si yo tengo un láser, por ejemplo, X500 de Alcon, tengo que tener el aberrómetro que le corresponde a ese láser. No puedo tener un aberrómetro bisex porque no se relacionan, ¿ya? Por lo tanto, siempre es importante tener eso en consideración. Y, obviamente, el test de Schirmer. Bien, pero sabemos que la cirugía Excimer no es el único tipo de cirugía refractiva. Yo les había comentado en un principio que eso tenía relación directa con la cirugía Excimer. Pero existen otras técnicas quirúrgicas que también se consideran refractivas. Tenemos la cirugía de catarata o la cirugía facorrefractiva.
Ya, esto es, obviamente no es una clase de catarata ni mucho menos, pero para que algunos de ustedes se puedan recordar cuáles son los distintos tipos de cataratas que existen. Tenemos la subcapsular, que es la que se aprecia en esta imagen de acá, y que está situada por debajo de la cápsula posterior, tiene este aspecto como de vacuola, y afecta generalmente la visión cercana. Esos son los típicos pacientes que dicen, no sé, yo ahora siento que no puedo leer, ni siquiera con los lentes. Entonces ahí uno tiene que empezar a sospechar de que puede ser este tipo de catarata. Tenemos acá una catarata nuclear, ¿cierto? En la cual se asocia a una miopía porque aumenta el índice de refracción del cristalino y eso hace que los pacientes puedan leer, ¿ya? Por lo tanto, no siempre se dan cuenta de que tienen esta catarata. Tenemos la catarata cortical, que es la que tiene este aspecto como de rayos de bicicleta, que quizás es lejos la más común. ¿Ya? Son pacientes que a causa de la presencia de estos como rayos de bicicleta, dicen que ven como destellos luminosos. Y eso se produce por la dispersión de los rayos producto de estos rayos. ¿Ya? Se afecta a la corteza, que puede ser la anterior, posterior o la ecuatorial. Y este es el escenario al cual nadie quiere llegar, que es una catarata hipermadura, ¿ya? En la cual se aprecian como estos pliegues en el cristalino, y cuando ya esto, que ya es grave, se hace aún más grave, es lo que denominamos una catarata morganiana, que es cuando esta catarata produce la licuefacción de la corteza, y esto hace que el cristalino se luxe y se vaya hacia el fondo de ojo, y ese es el escenario que nadie quiere, porque bueno, después hay que llegar a otras técnicas quirúrgicas como la vitrectomía. Entonces, como ven, la cirugía de catarata también es una cirugía refractiva porque si bien no estoy modificando la curvatura corneal, sí estoy modificando la refracción del paciente a través de sacar esta catarata, ¿cierto? Y reemplazarla por un lente intraocular. ¿Ya? Ahora, como toda otra cirugía, es importante evaluar al paciente. Evaluar su agudeza visual, ¿ya? Los reflejos pupilares, no porque la catarata provoque alteraciones en los reflejos pupilares, sino porque una alteración en ellos me pudiese a mí indicar que el paciente tiene alguna otra enfermedad anexa, ya alguna enfermedad incluso neurológica. Tenemos que pensar que los pacientes que se operan de catarata son pacientes que generalmente tienen muchos años, son pacientes viejitos. Por lo tanto, pueden tener un montón de otras enfermedades asociadas que a lo mejor no tienen idea y que a través de estas evaluaciones nosotros podemos identificarlas. Ya importante también evaluar la córnea, específicamente el endotelio corneal. Ya se sabe que la cirugía de catarata por el ultrasonido que se utiliza para la fragmentación y emulsificación del cristalino provoca pérdida de células endoteliales. Sabemos también que con la edad se van perdiendo de manera natural células endoteliales. Por lo tanto, si un paciente ya tiene un recuento previo muy bajo, y además con la cirugía yo voy a volver a bajar ese recuento, puedo provocar un edema corneal postoperatorio. Por lo tanto, siempre es importante evaluar cómo está el endotelio del paciente. Evaluar la cámara anterior, ¿cierto? Para ver qué tan complicada va a ser la cirugía en el caso de que el paciente tenga una cámara anterior muy estrecha, que va a hacer que el doctor tenga complicaciones para poder introducir el lente intraocular. Obviamente evaluar el cristalino para saber la condición en la que está esta catarata y qué características tiene la catarata. Evaluar el fondo de ojo, sobre todo en los pacientes que tienen diabetes o hipertensión, que sabemos que pueden tener asociadas alteraciones retinales importantes, que obviamente van a hacer que, a pesar de que estamos quitando la catarata, el paciente no vaya a tener un resultado visual satisfactorio para él porque tiene estas alteraciones en la retina. Muchos pacientes después de la cirugía de catarata dicen, pucha, yo quedé viendo mal igual. Pero esto que uno tiene que explicar al paciente, pero caballero, mire, usted antes de la cirugía de catarata tenía una trombosis, por ejemplo, en la retina. Por lo tanto, era muy poco probable que quedara viendo mucho mejor porque la retina de su ojo está mala, está con un problema. Por lo tanto, hay que explicarle ese tipo de cosas también al paciente. Y obviamente evaluar la refracción del paciente para saber el lente intraocular que le vamos a colocar a nuestro paciente, ¿cierto? Las características que tiene que tener ese lente intraocular. Ahora, acá es donde participamos nosotros, ¿cierto? En los exámenes que hay que realizar para hacer el cálculo del lente intraocular. Y siempre la discusión es, ¿qué es mejor? ¿Ion Master o una ecobiometría por ultrasonido? Ambos tienen ventajas, ambos tienen desventajas. Claramente el Ion Master, su gran ventaja es que es muy rápido de hacer, no requiere mayor entrenamiento, ya no es tan operador dependiente, tiene múltiples funciones en el sentido de que yo
puedo elegir, por ejemplo, los ojos que están llenos con silicona por cirugías de vitrectomía, ¿cierto? Puedo elegir si es que el ojo ya tiene a lo mejor un lente intraocular de PMMA, o un acrílico, o una cirugía con piggyback, etc. Tiene distintas opciones, por lo tanto, abarca un grupo de pacientes mayor que quizás que la ecobiometría por ultrasonido. Yo puedo elegir una mayor cantidad de lentes, puedo ir actualizando la fórmula, tiene una mayor cantidad de fórmulas disponibles, etc. Lo puedo ocupar, por ejemplo, en pacientes operados con cirugía refractiva previa, etcétera, etcétera. Muchas ventajas. Pero hay una desventaja que tiene, que no es menor, que es que no puede ser utilizada en pacientes con cataratas muy densas, ¿ya? Que sabemos que puede ser un porcentaje no menor de los pacientes que se someten a cirugía facorrefractiva, porque son pacientes añosos, por lo tanto puede llegar a producirse que el paciente tenga una catarata muy densa. Por lo tanto, en esos casos, el IOL Master no es de mucha utilidad, y ahí es cuando el ultrasonido se vuelve sumamente útil en estos pacientes, porque sabemos que el ultrasonido penetra mucho mejor en las cataratas más densas, sobre todo porque además tengo la posibilidad de aumentar la ganancia, es decir, como la potencia del ultrasonido para que logre penetrar mucho mejor, y así yo puedo obtener ecos. Lo malo es que la ecobiometría por ultrasonido sí requiere quizás un entrenamiento aún mayor, requiere un ojo clínico también más agudo para identificar cuándo los ecos están bien tomados y cuándo no, y ¿cómo se llama? Es mucho más operador dependiente. Ya, por lo tanto, quizás esas serían como sus desventajas. Algunas veces tenemos que combinarlas, es decir, si yo, por ejemplo, en un ojo sí pude realizar la ecobiometría por IOL Master, a lo mejor en el otro ojo no se puede por la catarata, entonces tengo que ir a hacer un ultrasonido, ¿ya? O muchas veces obtengo resultados que me parecen como sospechosos con el IOL Master, y digo, bueno, lo voy a confirmar entonces con una ecobiometría por ultrasonido, ¿ya? Se pueden utilizar ambas, ¿ya? Ambas tienen sus pros y sus contras. Lo importante es que nosotros como tecnólogos sepamos hacer bien una ecobiometría, ¿ya? Esta parte es relevante para el procedimiento quirúrgico, porque somos nosotros los que le estamos mandando la información al doctor para decir, doctor, mire, este es el lente más apropiado para el paciente. Si yo hago mal una ecobiometría y queda mal calculado el lente, el paciente claramente va a quedar mal operado. Y sabemos que una diferencia de 1 milímetro puede provocar una diferencia de hasta 3 dioptrías en el cálculo del lente intraocular, y eso produciría resultados nefastos para la cirugía, ¿ya? Entonces, nosotros como tecnólogos tenemos que aprender a hacer bien este examen, mandar la información correcta y verificar que la que estamos mandando, ¿cierto?, sea de utilidad también para el doctor y obviamente para el paciente. Otros exámenes que también se pueden realizar, como lo habíamos mencionado anteriormente, la microscopía especular para evaluar el endotelio de nuestro paciente y asegurarnos que después no vaya a haber un edema corneal por un bajo recuento de células endoteliales. Un OCT, ¿cierto?, para evaluar las características del fondo de ojo de nuestro paciente, saber si existe, por ejemplo, algún agujero macular o edema macular o alguna membrana epirretiniana que pudiesen afectar el resultado de la cirugía de catarata. Los pacientes pueden tener glaucoma, por lo tanto también es importante tomar la presión intraocular, un campo visual para saber cómo es la visión del paciente, sobre todo si el paciente tiene un glaucoma asociado, para así saber qué tanto de su mala visión tiene que ver con el componente glaucomatoso y qué tanto tiene que ver con el componente de la catarata o refractivo, ¿ya? Y obviamente también exámenes de sangre, como un hemograma, ¿cierto? Pruebas de coagulación. A algunos pacientes incluso se les puede pedir holter de presión cuando son hipertensos severos, un electrocardiograma también, porque si bien la cirugía de catarata no se hace con anestesia general, pero sí se hace con anestesia inducida, por lo tanto, igual estamos, el anestesista está administrando un medicamento que va a hacer que el paciente esté más relajado, medio somnoliento, y eso puede producir una descompensación durante la cirugía. Por lo tanto, no solo se piden los exámenes oftalmológicos, sino que también se pide una batería de exámenes para ver el estado del paciente. Saber si tiene la glicemia bien el día de la cirugía, ¿cierto? Saber que a lo mejor no tenga una diabetes descompensada, o que a lo mejor no esté por la presión por las nubes y que después vayamos a tener complicaciones dentro del pabellón. Ahora, la facomultificación, que es el procedimiento quirúrgico que se ocupa para la extracción de la catarata, ha tenido una evolución a través del tiempo, así como lo tuvo la cirugía refractiva. La facomultificación también, ya hay una técnica en la cual actualmente las incisiones que se realizan son bastante más pequeñas, por lo tanto inducen menor cantidad de astigmatismo.
Se eliminan los problemas postoperatorios de la herida, tiene una recuperación sumamente rápida para el paciente. La cirugía cada vez es más corta, los doctores ahora se demoran 20, 25 minutos en hacer toda la cirugía, y el paciente está listo. Tiene muy bajo riesgo de infecciones, bajo riesgo también de desprendimientos de retina. Lo único malo sí es que requiere de un equipamiento complejo para poder realizar el procedimiento y por lo tanto requiere de mucho entrenamiento, ya sea por parte del doctor como también por parte de la arsenalera o del equipo, que trabaja con el doctor en el pabellón, ¿ya? No puede ser usada en pacientes con alteraciones corneales, por lo que mencionábamos anteriormente, y este riesgo de edema que puede ocurrir por el daño de las células endoteliales. Entonces, lo que se hace en este procedimiento quirúrgico es utilizar esta sonda que vibra a una alta velocidad, a 40.000 veces por segundo, y que fractura la catarata en pequeños fragmentos y posteriormente la va a aspirar. ¿Ya? La idea de esta cirugía es siempre dejar la cápsula posterior del cristalino para poder así implantar el lente. Una complicación muy común durante esta cirugía es que esta cápsula posterior se pueda romper, ¿ya? Por lo tanto, ahí es importante siempre tener un lente de respaldo, ¿cierto? Que tiene un anclaje distinto al lente tradicional y que permite colocar el lente a pesar de que ya no tenemos esta bolsa, este saquito, ¿cierto? Que nos va a sostener el lente intraocular. Por lo tanto, siempre cuando uno calcula el lente intraocular con el IOL Master o con la ecobiometría por ultrasonido, también siempre debe calcular el lente de respaldo para que esté disponible para el paciente en el momento de la cirugía. Y otra técnica quirúrgica refractiva, ¿cierto?, a la cual nuestros pacientes pueden optar, es el implante de lente secundario. Y aquí la pelea es cuál lente secundario, ¿cierto? Artisan por acá o ICL por acá. Ambos tienen muchas ventajas y desventajas también, ¿cierto? Tienen posiciones de implante distintos, ¿cierto? Sabemos que el Artisan va por delante del cristalino y quizás es su desventaja porque queda muy cerca de la córnea y eso hace que podamos tener complicaciones en términos de la estructura de la córnea. Mientras que el ICL va entre el cristalino y el iris, por lo tanto, quizás lo hace más seguro porque no está muy cerca de la córnea, pero lo hace muy poco seguro en términos de mantener el iris indemne porque sabemos que puede producir síndrome de dispersión pigmentaria, ¿ya? Por lo tanto, si bien ambos tienen ventajas y desventajas, es el doctor posteriormente el que elige cuál lente es mejor para cada paciente según las características que tenga este. Las principales razones por las cuales se implantan estos lentes, principalmente porque el paciente puede tener una ametropía que no pueda ser tratada con láser excimer, ¿ya? Por lo tanto, escapa de los parámetros y en este caso la mejor opción es colocar un lente intraocular secundario. O en el caso que los pacientes, por ejemplo, tengan un riesgo importante de sufrir una ectasia corneal, por lo tanto, para evitar esta complicación, se opta mejor por este implante. ¿Ya? En general, los resultados con el implante de lente intraocular son sumamente estables, los pacientes tienen muy buena calidad visual en el postoperatorio, y es una cirugía que puede durar muchos años, por lo tanto, para el paciente es sumamente cómodo eso, ¿ya? Siempre es importante nosotros como tecnólogos entregar la información que el doctor requiere para el cálculo del lente secundario. Y esta información la obtenemos principalmente del IOL Master, del cual podemos sacar el blanco, la profundidad de la cámara anterior para saber cuál es el lente que mejor se adapta a esa cámara para el paciente, y las queratometrías exactas, además obviamente del largo axial del ojo. ¿Ya? Estos datos se introducen en un calculador externo que tiene cada marca de lente, y así de esa forma este calculador le indica al doctor cuál es el lente que tiene que solicitar para ese paciente. Hacer un recuento de las células endoteliales también es importante, sobre todo en estos lentes que quedan muy cerca de la córnea, porque sabemos que el roce con la córnea puede producir que se pierdan estas células endoteliales. Por lo tanto, siempre la microscopía especular es importante en estos pacientes, como también evaluar la refracción de esto, ya sea con cicloplegia y sin cicloplegia. Como les decía anteriormente, los resultados son sumamente estables, la calidad visual de los pacientes es muy buena, generalmente no tienen pérdidas de líneas de visión y no quedan con complicaciones postoperatorias importantes como lo son los halos y los deslumbramientos que sí pueden tener en otras técnicas quirúrgicas. Y una pasada muy breve por el crosslinking.
el crosslinking es un proceso fotoquímico, ¿ya? Pero aún así se considera dentro del espectro de las cirugías refractivas. En este caso, el crosslinking se utiliza en los pacientes que tienen ectasias corneales. Por lo tanto, es un proceso que, más que cambiar el estado refractivo del paciente, produce un fortalecimiento de la estructura corneal. Aquí lo que se usa es luz ultravioleta y más una sustancia química que se denomina riboflavina, que cuando ambas entran en contacto, ¿cierto?, producen este proceso fotoquímico que provoca el aumento de las uniones de colágeno en la córnea. Por lo tanto, esto produce que el paciente endurezca su córnea, ¿cierto?, tenga una estructura mucho más estable, por así decirlo, para que posteriormente este pueda ser sometido a otro proceso quirúrgico o tratar propiamente tal el crosslinking. En algunos pacientes el crosslinking se hace de manera aislada, sobre todo cuando son ectasias pequeñitas, ¿cierto? Como en el fondo como una profilaxis para evitar que esta progrese, o en pacientes que, por ejemplo, tienen queratoconos muy grandes y que se hacen en procedimientos combinados con el implante de anillos intraestromales para el tratamiento de ese queratocono. Y eso, muchas gracias por la atención. Espero que esta presentación les haya sido de utilidad para tener un poquito más claro qué es lo que nosotros queremos lograr en la cirugía refractiva, cuál es nuestro rol como tecnólogos médicos en estos procedimientos, y cuáles son los exámenes que son los que nosotros realizamos para que el paciente pueda llevar a cabo su procedimiento quirúrgico, y así podamos entregar la información que tanto el médico como el paciente requieren para poder optar a la mejor opción para solucionar su problema refractivo. Muchas gracias. Queremos agradecerle por su exposición y ahora vamos a pasar al tiempo de preguntas. Ya tenemos una pregunta en el chat. Dani Muñoz pregunta si el nistagmo también está contraindicado en el caso de la cirugía refractiva. Sí, el nistagmo también está contraindicado porque sabemos que son pacientes que no van a poder mantener la fijación. Por lo tanto, en la cirugía refractiva sí se requiere que el paciente esté mirando un punto de fijación fijo, ¿cierto? Para, en el fondo, que el láser caiga donde tiene que caer. Si el ojo está constantemente moviéndose, ¿cierto?, los rayos de luz van a ir cayendo, o sea, los rayos de láser van a ir cayendo en múltiples partes. Por lo tanto, el resultado refractivo que vamos a tener no va a ser el deseado. Por lo tanto, dentro del aspecto de la cooperación del paciente, se requiere que también éste sea capaz de mantener la fijación. Por lo tanto, el nistagmo queda descartado totalmente. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Camila, que pregunta por qué en algunos lugares se decide realizar la pupilometría y en otros no. En los lugares que no se hace este examen, ¿cómo se determina la medición de la zona óptica y la de transición? Bueno, el tema de la pupilometría es como bien controversial. Yo, como le decía, como una cosa personal, a mí me gusta que se realice la pupilometría porque te permite, como les decía en la presentación, determinar de mejor manera, ¿cierto?, de manera más precisa y en el fondo con argumento, cuál es la mejor zona óptica a practicar. Pero como tú bien dices, no en todos los lados se realiza la pupilometría, ¿ya? Y en los lugares en los cuales no se realiza, no significa que la cirugía refractiva tenga peores resultados, pero en algunas partes tienen determinadas ciertas zonas ópticas en base a un estándar que ellos tienen, no necesariamente en relación a la pupila del paciente, sino que, por ejemplo, dicen, ya, para tales dioptrías siempre vamos a hacer esta zona óptica, o se van a la segura con zonas ópticas grandes solamente. Ahora, la pupilometría ¿cómo se llama? No es un examen que uno pida como de base, generalmente siempre es la topografía. Y uno también a simple vista también puede tener más o menos una idea de cuál es la pupila del paciente. ¿Ya? Por lo tanto, bajo esos parámetros uno igual puede calcular la zona óptica. No es que si yo no hago la pupilometría no voy a tener la posibilidad de calcularla y va a salir mal la operación. No, no es tan así. Es un examen optativo, pero que sí es de mucha utilidad. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, que es de Daniela Parra, que comenta muy buena presentación y su duda es que para los pacientes que realizaban deportes como boxeo o que trabajen en las minas, ¿qué técnica refractiva se sugería?
PRK. Para los que practican, por ejemplo, boxeo, generalmente se utiliza PRK, ¿ya? Porque, como les decía en la presentación, al primer golpe se puede desplazar el flap. Y el tema de, por ejemplo, los pacientes que trabajan en minería, va a depender. Si el paciente obviamente va a estar en contacto con mucho polvo, quizás en ese caso es mejor hacer bueno, va a depender en el fondo de lo que opte el paciente y lo que opte también el doctor. Pero, por ejemplo, si les haces LASIK, ¿cierto? El paciente a lo mejor tiene más opciones de restregarse el ojo por el polvo y puede desplazar el flap. Por lo tanto, en ese caso, por ejemplo, sería más útil una PRK, que si bien tiene un periodo de recuperación mayor, el lente de contacto, por último, lo va a estar protegiendo. Ahora, si el paciente quiere hacerse aún así LASIK, ¿cierto? Está la posibilidad de que pueda usar gafas de protección para así evitar que el polvo entre en contacto con la interfase y que pueda provocar complicaciones postoperatorias. Súper, vamos a continuar con la siguiente pregunta, que es de Ana María, que pregunta si es que hay algún procedimiento o técnica que no se pueda hacer en pacientes operados con cirugía refractiva. Por ejemplo, la toma de presión intraocular en operados con LASIK, ¿es posible? Sí, totalmente. Ahora sí hay que tener en consideración en ese caso, obviamente evaluar la córnea porque va a tener un grosor menor, por lo tanto ahí van a tener que hacer el cálculo de la modificación de la presión intraocular en relación al grosor de la córnea. ¿Ya? Porque el paciente va a tener un grosor menor, entonces tenemos que saber que ese grosor menor está relacionado por una cirugía refractiva. Ahora, lo que sí, por ejemplo, no es bueno tomar la presión con aire cuando los pacientes han sido recién operados con cirugía refractiva, ¿ya? Generalmente cuando los pacientes vienen a control postoperatorio en la consulta del doctor, no se les hace toma de presión con aire porque el aire puede provocar que se desplace el lente de contacto en el PRK o puede provocar el desplazamiento del flap en el caso del LASIK. Pero una vez que el paciente ha sido operado y ya han pasado varios días, el paciente puede realizarse cualquier tipo de procedimiento oftalmológico, en el sentido de exámenes que nosotros realicemos. No hay ninguna contraindicación para ninguno de ellos. Súper, vamos a continuar con las preguntas. La verdad es que hay varias en el chat. La siguiente es de Carla Contador, que pregunta para la técnica de Relax Smile. ¿Se necesita otro equipamiento o el doctor que ya lleva varios años usando el femtosegundo ya puede hacer Relax Smile? Sí, puede. Obviamente es una técnica que requiere entrenamiento, porque hay que en el fondo saber cómo programar el lentículo, qué pacientes obviamente son los mejores candidatos para ese procedimiento, pero para realizarla solamente se necesita el femtosegundo para la creación ¿cómo se llama? Del lentículo que se extrae de la córnea y nada más. Así que sí, efectivamente podría realizarla. Súper. La siguiente pregunta es de Ignacio Valenzuela. Pregunta, ¿en las contraindicaciones del láser excimer entran los pacientes que se hayan realizado iridotomía preventiva? ¿Cómo, perdón? No la entendí. Que si en las contraindicaciones del láser excimer entran los pacientes que se hayan realizado iridotomía preventiva. No, no hay ningún riesgo. Los pacientes que se han hecho iridotomías preventivas pueden ser sometidos a cirugía refractiva. Ya, ahora hay que evaluar si, más que por la iridotomía propiamente tal, es que si el paciente tiene glaucoma o no. Ahora, si esa iridotomía se hizo porque el paciente efectivamente a lo mejor tiene alguna sospecha de glaucoma, evaluar que primero el paciente no tenga glaucoma. Pero la iridotomía como procedimiento tal no es una contraindicación para la cirugía refractiva. Súper. A continuación, Fabián Rojas dice muy buena presentación y además pregunta qué opina del LASIK Extra. ¿En qué sentido? No especificó en qué sentido. Bueno, si me puede preguntar en algún sentido en específico, feliz le contesto la pregunta. Vamos a esperar que escriba por el chat y vamos a continuar con la siguiente pregunta. Alem Belis pregunta, en términos de años, ¿cuál es la garantía promedio del éxito de una cirugía LASIK o PRK? Eso depende de la edad que tenga el paciente al momento del procedimiento quirúrgico. Obviamente, mientras más joven se lo haga, más años le va a durar. Ya mientras mayor sea el paciente, obviamente se acerca ya más a un proceso en el cual la presbicie comienza a aparecer, por lo tanto va a tener menos años de duración. Y también depende de la ametropía de base que nosotros vamos a tratar. Se sabe que las hipermetropías tienen más índices de regresión que las miopías. Por lo tanto, si combino ambas cosas, edad avanzada más hipermetropía, obviamente va a tener una duración menor que si es un paciente joven con hipermetropía. Entonces, insisto, ambos
Ambas variables hay que evaluarlas, tanto la edad inicial del paciente al momento del procedimiento quirúrgico, como la refracción que tiene que operarse el paciente. Por lo tanto, es difícil saber decir, no, mira, la cirugía refractiva dura 5 años, dura 10 años. Para cada paciente es distinto, porque depende de esas dos variables. Ya. La siguiente pregunta es de Marisol Guerrero y pregunta cuál es el tiempo necesario entre los exámenes preoperatorios, la cirugía y el alta. Esto para pacientes de regiones. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor, Ale? ¿Cuál es el tiempo necesario entre los exámenes preoperatorios, la cirugía y el alta? Como me imagino que el tiempo de control. Exacto. Bueno, lo ideal es que los exámenes siempre sean lo más cercano a la cirugía. O sea, una topografía de hace un año atrás no me sirve para poder programar mi cirugía refractiva, porque en un año muchas cosas pueden pasar en la córnea, por lo tanto, el perfil corneal del paciente puede cambiar, la refracción del paciente puede cambiar, etc. Por lo tanto, lo ideal es que, como en cualquier procedimiento quirúrgico, sea o no oftalmológico, los exámenes que hay que tener sean idealmente lo más cercano a la cirugía. Ya, ojalá un mes, a lo más 2 meses, pero idealmente no mucho más que eso. Y después de la cirugía, obviamente va a depender de la técnica que se haya ocupado, cuánto va a demorar en darse el alta al paciente. Obviamente el alta demora mucho más en el PRK porque tenemos que esperar que se repitalice por completo y que el paciente esté ok en todo sentido para poder darle el alta. En ese sentido, el LASIK, el alta del paciente es mucho más rápida porque sabemos ya que en un par de semanas el paciente está ok, siempre y cuando obviamente no haya habido ninguna contraindicación, o sea, ninguna complicación, perdón, en el postoperatorio. Yeah. Continuamos con la siguiente pregunta. Francisco Sangüesa comenta, excelente presentación. ¿Y pacientes con estrabismo, también está contraindicado la cirugía refractiva? El estrabismo es una condición bien especial, porque antiguamente se decía que el estrabismo estaba totalmente contraindicado para la cirugía refractiva, pero sabemos que hoy en día los pacientes con estrabismo sin nistagmus pueden ser sometidos a cirugía refractiva, sobre todo cuando son pacientes que tienen relación con, que su estrabismo tiene relación con su ametropía. Todo va a depender del tipo de estrabismo que tenga el paciente. Ya hay pacientes que con la cirugía refractiva se puede descompensar su estrabismo, ya que lo mantienen en el fondo compensado por el defecto refractivo que tienen. Por lo tanto, si yo lo corrijo, voy a descompensar su estrabismo. Por lo tanto, siempre es importante que en el paciente que tenga alguna sospecha de estrabismo, hacer un buen estudio de estrabismo antes y saber las características que este tiene para evitar específicamente eso, que posterior a la cirugía se descompense el estrabismo y el paciente quede viendo mucho peor o en peores condiciones. Así que no es todo tan cuadrado como decir, sí, está contraindicado, no está contraindicado. Todo depende de las características del estrabismo que tenga el paciente. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Karen Jara Sandoval dice muchas gracias por la presentación y pregunta, ¿el RELEX SMILE, al igual que el PRK, induce menos aberraciones de alto orden o no asegura tanto la calidad visual como PRK? Sí, ambos inducen muy pocas aberraciones de alto orden porque no existe un corte mecánico. Si al final, en el fondo, lo que produce las aberraciones de alto orden es el corte. En el fondo, esta como intervención de la córnea es lo que produce la inducción de las aberraciones de alto orden. Por lo tanto, en todas estas cirugías en las cuales no se realiza, la inducción es bastante menor y por lo tanto la calidad visual en el postoperatorio de los pacientes es muchísimo mejor. La siguiente pregunta es si existe algún riesgo al operador si se encuentra embarazada. Pregunta Paulina Muñoz. No, yo operé hasta mi último día de embarazada y no hay ningún inconveniente. Uno se cansa más, pero estando uno embarazada como tecnólogo no hay ningún riesgo de utilizar. Lo único sí que hay que tener cuidado es con la manipulación de la mitomicina. Ya muchas veces uno como tecnólogo ayuda a la arsenalera, le pasa de repente el instrumental o le pasa, por ejemplo, algún insumo que la arsenalera requiera. Y en ese caso, el único cuidado que hay que tener es no tomar contacto con la mitomicina estando embarazada. Pero el láser en sí no te provoca ningún daño estando embarazada, ni las condiciones del pabellón, nada de eso. Solo el contacto con la mitomicina. Súper. Continuamos con la siguiente pregunta de Patricio Puga, que comenta, muchas gracias Jimena. Saluda desde Concepción. En su paso por internado en Red Láser, Centro de Cirugía Refractiva, se solicitaba para el estudio de la biomecánica corneal el examen de hora, pero no lo nombraste en la batería de exámenes pre-cirugía.
¿Es porque se considera como no necesario o solamente te quedas con el estudio entregado por Pentacam y Averrómetro? Muchas gracias. La verdad es que el ORA ya no está considerado dentro de los exámenes requeridos para la cirugía refractiva. Se ha demostrado, y hay estudios que lo demuestran, que el estudio de la biomecánica corneal no es tan relevante, utilizando el ORA, digo, para evaluar si un paciente es candidato o no para la cirugía refractiva. La verdad es que la información que entrega Pentacam en relación a la posible ectasia que pudiese tener el paciente o posibles condiciones sospechosas de la córnea, basta y sobra. Ahora, si lo quieren hacer igual, obviamente no está de más, ¿ya? Pero no es un examen que sea un requisito para poder programar una cirugía refractiva. Ya. Ahora vamos a continuar con la pregunta anterior, que era de Fabián Rojas, respecto al LASIK Extra. Dice que su consulta respecto a qué tanto aporta la realización de un crosslinking intraoperatorio en la realización del LASIK Extra. Sí, podría ser de utilidad realizar un crosslinking. Ahora, no es algo que se haga muy frecuentemente, ¿ya? Pero sí, podría ser de cierta utilidad realizar un crosslinking intraoperatorio. Ahora, eso requiere de mayor expertise, requiere de mayor cantidad de insumos, ¿cierto? Requiere de una organización mayor, por lo tanto, es algo que no siempre se puede lograr. Pero sí, se pueden obtener mejores resultados. Ahora, no está 100% comprobado de que los resultados sean significativamente mejores que si no lo realizo. Él preguntaba específicamente respecto a la prevención de una posible ectasia posterior al LASIK. En ese caso, es que si el paciente tiene una sospecha de ectasia, la verdad es que independiente de que tú puedas hacer el crosslinking, no se recomienda hacer LASIK, porque tú ya vas a estar en el fondo induciendo que esta ectasia se manifieste y no tienes ninguna certeza de que el crosslinking que tú vayas a realizar vaya a prevenir esa ectasia, porque no sabes cuánto se te va a descompensar la córnea. Por lo tanto, tú puedes creer que a lo mejor no se te va a descompensar tanto y que con el crosslinking la vas a poder subsanar, pero a lo mejor eso no es así, se descompensa más de lo que tú tenías esperado y el crosslinking no te va a ayudar en absolutamente nada. Así que no hay ninguna certeza de que puedas prevenir 100% la ectasia si tú realizas el crosslinking intraoperatorio. Súper. Vamos a continuar con las últimas 3 preguntas y luego de esto vamos a cerrar el bloque. Y si hay alguna duda para la expositora, estas serán enviadas y luego serán respondidas por correo. La siguiente pregunta es de Allen Bellis, que pregunta si se sugiere un mínimo de dioptrías esféricas y o cilíndricas para operar con LASIK o PRK versus las expectativas del paciente. A ver, ese tema es como bien controversial. La verdad es que hay doctores que operan de todo, ya que operan desde un 0,25 en adelante, porque el paciente dice, no, que yo igual no veo bien, y de verdad que yo sin mis lentes, a mí me ha tocado pacientes que llegan que tienen 0,5 de esfera con un 0,5 de cilindro, y dicen, no, es que yo sin mis lentes no veo absolutamente nada, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo? Si tiene 0,5, ¿ya? Entonces hay doctores que no les importa, y que si el paciente dice eso, le creen y lo operan, ¿ya? Y hay doctores que prefieren no meterse en esas refracciones tan insignificantes, porque son pacientes sumamente exigentes. Entonces, le operan el 0,5 y el paciente después de la cirugía dice, es que quedé viendo igual mal, es que siento que quedo igual. Entonces, son pacientes que son sumamente complicados. Entonces, el láser lo aguanta en el sentido de que tú puedes ingresar esa refracción minúscula y el láser lo va a pasar, ¿ya? Y te va a emitir la ablación y lo vas a poder corregir y ningún problema. Pero muchas veces son pacientes sumamente complicados, entonces los doctores a veces lo dicen así, claramente, no, son pacientes cachos, o sea, de seguro va a volver y va a decir es que no, que sigue viendo mal, que sigue viendo mal, que sigue viendo mal. Entonces, depende ahí un poquito del criterio que tenga cada doctor, lo que prefiere operar. Como te digo, hay doctores que operan de todo, desde lo más mínimo, y hay doctores que no les gusta meterse en esas refracciones tan pequeñas porque no producen un cambio sustancial en el paciente, ¿ya? Por lo tanto, son pacientes que siempre van a quedar como insatisfechos, ¿ya? Ahora, cualquiera... o sea, si el doctor quiere operar esa refracción tan minúscula, lo puede hacer con cualquiera de las dos técnicas, ¿ya? Cualquiera le va a dar resultado. Si quisiera operarla, yo sugeriría que fuera LASIK para que así el paciente esté, sabiendo que son pacientes exigentes, se recupere de manera más rápida. Continuamos con la penúltima pregunta, que es de Marisol Guerrero y pregunta si se está realizando láser en pacientes que ya tuvieron este procedimiento. ¿Como retoque?
Yo ¿A eso se refiere? creo que a eso se refiere, como que ya tuvieron cirugía refractiva, algún Sí. tratamiento de tipo Se láser. puede. Obviamente va a depender de que si el paciente tiene el lecho estromal, o sea, el lecho residual suficiente como para poder hacer un retoque. Ya también va a depender de cuánto tiempo ha pasado después del primer procedimiento quirúrgico. Si, por ejemplo, yo operé a un paciente con LASIK, por ejemplo, y resulta que al mes todavía tiene un vicio de refracción residual que le quedó porque no quedó bien corregido, claro que le puedo hacer un retoque siempre y cuando obviamente tenga la córnea suficiente. Y en ese caso, por ejemplo, se puede levantar el flap si es que es posible y hacer el retoque y luego reposicionar el flap sin necesidad de hacer un nuevo corte ni hacer PRK. Ahora, si ha pasado mucho más tiempo, insisto, y todavía tiene el lecho residual como para poder hacer el retoque, el paciente puede optar a una PRK, por ejemplo, porque ya ha pasado mucho más tiempo, el flap va a estar muy adherido y hacer mucha fuerza para levantarlo puede provocar que este se pueda romper y provocar una complicación aún mayor. Por tanto, en ese caso se podría hacer una PRK para hacer un retoque. Pero insisto, se pueden hacer siempre y cuando el paciente tenga el lecho residual suficiente como para tratar esta refracción residual que le quedó al paciente y sepamos que este nuevo procedimiento nos va a provocar la descompensación aún mayor de la córnea, porque si el paciente está incómodo porque le quedó algo residual, pero tengo el riesgo de descompensar esa córnea, lo mejor es que ocupe un lente y obviamente no correr el riesgo de tener estas complicaciones postoperatorias. Súper. Y la última pregunta es de Matías Loaiza, quien dice muy buena presentación y su consulta es si se puede realizar cirugía refractiva a un paciente que se le haya realizado trasplante corneal. No. El trasplante corneal también está contraindicado en la cirugía refractiva porque sabemos que son córneas que ya están sumamente desestabilizadas. O sea, para haber llegado al punto de un trasplante corneal es porque estamos hablando de una córnea que no cumple ninguna condiciones, ya que está sumamente desestabilizada, que es una córnea sumamente traumatizada. Por lo tanto, aunque el trasplante de córnea haya sido un éxito, la cirugía refractiva está totalmente contraindicada en ese tipo de pacientes. Súper. Entonces, con esa última pregunta ya cerramos el bloque de preguntas. Muchas gracias a todos las y los participantes que realizaron sus dudas a través del chat. Y muchas gracias también a nuestra expositora por comenzar esta primera jornada. Nos encontraremos con usted nuevamente mañana. Y ahora vamos a tener un break que durará hasta las 10:45 por el tiempo. Y continuamos con el segundo bloque del día de hoy.